Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy es nuestro último día en esta convivencia y podemos poner a los pies del Señor sacramentado aquí presente, con esas puertas del sagrario abiertas, poner dentro todas nuestras buenas intenciones, todos nuestros buenos propósitos, todas las cosas buenas que nos han pasado en este curso anual y los deseos que tenemos, también las inquietudes que nos afronta la vida ordinaria que ahora empieza, ¿no? Las ponemos todas junto al Señor para que Él las proteja, las custodia, las oriente para mayor gloria suya. Y el Evangelio de hoy dice: en aquel tiempo Jesús volvió a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: el reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó a sus criados para que llamaran a los convidados, pero no quisieron ir. Nosotros, Señor, sí queremos ir. De hecho, dentro de un rato vamos a tener la Santa Misa, que son las bodas de tu Hijo. El momento en que tu Hijo se entrega a su esposa, que es la Iglesia, que somos cada uno de nosotros, y hay como ese amor impresionante, ¿no?, que se derrama en nuestros corazones, y esa entrega al Señor, al que recibimos en nuestra alma. Por eso, cuando se dice, pero no quisieron ir, bueno, nosotros sí que queremos ir a diario a misa. Volvió a mandar otros criados entregándoles que dijeran a los convidados: tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas, y todo está a punto, venid a la boda. Se adivina como mucha ilusión, ¿no?, por parte de este rey aquí, en estas palabras. Pero ellos no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios. Los demás agarraron a los criados y los maltrataron y los mataron. El rey montó en cólera, envió sus tropas, que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: la boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encontréis, llamadlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda? Bueno, has hecho un esfuerzo, ¿no?, por prepararte un poco, por lo menos, aunque te haya dado gratuitamente e inmerecidamente este don de asistir a las bodas de mi hijo, ¿no? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los servidores: atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Los padres de la Iglesia siempre dicen que ese vestido de boda que no llevaba este hombre era el vestido del amor, ¿no? Las cosas de Dios, los dones de Dios se acogen con amor, con correspondencia por nuestra parte. Bueno, esta parábola se dirigía en primer lugar a los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo, así se dice al principio, ¿no?, que Jesús se dirigía a ellos. Ellos, Señor, nos damos cuenta, son los invitados a las bodas, que se disculpan con motivos tan tontos, que demuestran claramente que en el fondo no querían ir. No amaban al rey, ni a su hijo, ni a nada. Es decir, el Señor les está diciendo a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos que ellos no quieren aceptar la buena nueva que se les ofrece en Jesucristo, en Él. No quieren aceptar al Hijo de Dios, al Hijo del Rey, al Mesías, profetizado y esperado. La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. El Mesías era un patrimonio, vamos a decirlo así, en primer lugar del pueblo judío. A él era quien le debía acoger.
Las profecías de ese pueblo eran las que se tenían y se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo. Y sin embargo, aquellos primeros invitados pues no fueron encontrados dignos. De manera que Dios ha de ensayar pues nuevos caminos y te dirige, Señor, a los gentiles, a los que no eran judíos. Esto es lo que nos significa, ¿no? Tenemos estas palabras, ¿no? Id ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encontréis, llamadlos a la boda. Algo que históricamente ocurrió con San Pablo y San Bartolomé, por ejemplo, cuando, hartos de las persecuciones de los judíos, dicen, bueno, ya está bien, os dejamos en paz, a partir de ahora nos vamos a los gentiles. Vosotros lo habéis querido, aunque esto era para vosotros, en primer lugar. Dice el Evangelio que hemos leído que los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. Y así, tú y yo, que no pertenecemos al pueblo judío, al pueblo de las promesas, pues hemos entrado en ese designio salvífico de Dios. Porque Dios lo que nos viene a decir es, Dios no hace distingos. Dios nos quiere a todos. A Dios, Dios ama a cada uno, bueno o malo, con sus características, distinto. A todos nos invita al cielo, por todos ha dado nuestra vida, ha dado su vida, perdón. Y la misma idea sale en la primera lectura. Dios se muestra congregando a gentes de razas y condiciones y procedencias muy distintas. Y les da a todos su espíritu, el espíritu de hijos de Dios. Dice Ezequiel, os recogeré de entre las naciones, os reuniré de todos los países y os llevaré a vuestra tierra. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará y os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Tú, Señor, no haces distingos. A Dios le gusta la variedad, la pluralidad, porque es consecuencia de ese don tan grande que otorgó a los hombres, que es la libertad. Tú, Señor, nos escoges para traernos a la asistencia con nuestras características, con nuestra libertad, nuestra capacidad de tomar decisiones en todo el mundo, en todo el campo de lo opinable y en el campo de lo no opinable. Y respetas nuestra libertad. Y a nosotros lo que nos queda, ¿qué es? Pues lo que hace Dios, amar la libertad de los demás. Que significa respetar esa libertad que es la dignidad mayor de la persona. Y por la que tú has muerto, Señor. Libertad en gloria y filium Dei, dice San Pablo a los Romanos. La libertad gloriosa de los hijos de Dios. De los hijos de Dios. El amor, lo entendemos bien, Señor, ¿no? Realmente, ¿por qué somos tan distintos? Pues porque el amor siempre es invención, nunca es réplica y repetición. Siempre tiene no intenta copiarse y recopiarse, sino crear cada vez cosas más nuevas, más fascinantes, ¿no? Y por eso la variedad, la pluralidad, que es el amor a la libertad, pues es algo divino. Por eso, cuando nosotros pensemos en nuestro trato con las personas, pero Señor, ¿cómo has hecho a esta persona, así? Piensa, algo bueno tendrá si Dios lo ha hecho así. Es el buen Dios quien le quiere así. Pero es que tiene este defecto, esta persona con la que convivo, en mi familia, o esta persona de mi centro, o esta tal, tiene este defecto que me pone muy nervioso. Bueno, pues piensa, Dios la quiere así. Y además, probablemente ha pensado ese defecto en esa persona que está junto a ti, porque es el que te hace falta a ti. ¿No? Los defectos, siempre a las personas casadas, ¿no? Hace mucho bien pensarlo así, porque creo que es verdad, que el defecto de tu cónyuge es el que te hace falta a ti, para pulirte, para abrirte el corazón. Y las personas, los defectos que tenemos todos, pues son los que Dios ha querido para ir haciendo infundir el nuevo espíritu, ¿no? Para cambiar el corazón de piedra en un corazón de carne. En esta meditación, que es la última, pensaba hablar de algo nuclear en el espíritu del Opus Dei, que es el amor a la libertad. El amor a la libertad. Y vamos a ver muchas citas de San José María, porque San José María pues era un apóstol de la libertad, ¿no? Toda su vida estuvo batallando por la libertad suya, de sus hijos, de las personas.
cuando al final de su vida decía, si en algo quiero que me imitéis, es en mi amor a la libertad. Una de las cosas que decía, ¿no? Era un romántico, realmente, ¿no? De hecho, esa biografía que se escribió sobre él, el último romántico, ¿no? Por ejemplo, estas palabras de una carta. Cuanto más variados seamos, mejor serviremos a Dios. Mejor Opus Dei seremos en el mundo. En nuestra familia, la diversidad, en todas las cosas temporales y en teológicas legítimamente opinables, es clara manifestación de buen espíritu. O sea, que no es solo algo soportado, amado, sino que es algo que se fomenta, algo de lo que se disfruta, que nos da alegría. Oye, fíjate esta, que completamente distinta, ¿no? Qué gustos tan distintos a los míos tiene. Y entonces me entristezco. ¿Por qué? Todo lo contrario. Nos tiene que dar alegría decir, oye, qué distintas y qué distintos somos en casa. Esa es la meta. Saber escuchar con agrado cosas distintas a las que yo pienso. Ah, sí, o sea, bueno, ¿cuántas veces hemos visto eso en personas, ¿no? Que, ¿en serio tú piensas eso? Entonces nos emocionamos, le vamos contando y nos parece que está como, nos asiente y tal. ¿Pero tú también estás de acuerdo? No, bueno, yo no. Yo en realidad soy más bien de lo contrario, ¿no? Pero nos escucha con alegría, no hay diálogo de besugos. Pues a mí me parece que el color mejor para un coche es el azul. No, de ninguna manera, el color mejor para un coche es el blanco. Bueno, pero piensa que el azul tiene la cosa de que se ve mejor en la carretera, tal, no, pero el blanco es mejor para el sol. Bueno, pues hasta ahí bien. Pero luego dice, bueno, no, pero el azul, no sé qué, no, pues blanco, no, pues azul. Y nos enquistamos y clan, 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 un diálogo de besugos que dice, oye, ya está bien. Pues, oye, pues me parece fantástico que te gusten los coches blancos. Ya está. La verdad es que también están bien. Ya está. No es una tontería, ¿no? Pero evitamos, Señor, como repetir innecesariamente nuestro punto de vista para que, pues no, sí. Hay un vicio que viene en el diccionario que se llama la perisología, que se define en el diccionario de la lengua española así. Vicio de la elocución que consiste en repetir o amplificar inútilmente los conceptos o en expresarlos con verbosidad superflua y enojosa. Dios mío, sálvame de esto, ¿no? Sálvame, que no sé cómo. Bien. Y luego, fijaros estas otras palabras de otra carta, muy al comienzo de la obra, ¿no? De San José María. Si nuestra familia conviene que sea variadísima, y de hecho es tan variada, es necesario no solo respetar, sino cultivar la personalidad propia de cada uno. No solamente respetar que seamos distintos, sino fomentar esa pluralidad, fomentar esa personalidad propia de cada uno, no intentar meter las almas en un molde, darle una máquina y ¡clac!, que no lo hacemos nunca, claro, pero sería terrible, ¿no? O crear gente a nuestra imagen y semejanza. Bueno, esa imagen y semejanza de Dios, de Cristo, de ti, Señor. Y tú que eres perfecto Dios y perfecto hombre, es imposible agotar tu esencia. Ni millones y millones y millones de personas pueden agotar la bondad de Dios. Tenemos campo suficiente para ser imagen suya y a la vez ser distintos entre nosotros. Cultivar la personalidad propia de cada uno. Habréis de estar vigilantes para que nunca pueda crearse un ambiente más o menos común, o sea, que hemos de vigilar, que pueda retraer a alguno de exponer con tranquilidad, libremente, su modo de pensar en cuestiones opinables, por temor a que su parecer pueda interpretarse como mal espíritu. Me acuerdo una vez en una tertulia en el centro que yo vivía, que era gente bastante mayor, yo era de los más jóvenes, y entonces uno llegó y dijo, desde luego es que no soporto la gente con pantalón corto. Y entonces otro de ellos, que estaba allí, inmediatamente le miró, era un poco más joven que él, dice, pues a mí me encanta el pantalón corto, la verdad. Es más, estoy pensando ir a trabajar en pantalón corto, ¿no? Entonces el otro se desconcertó una barbaridad. Bueno, se ve que no iba a ir a trabajar de pantalón corto, pero dices, oye, pues esas afirmaciones de tal, pues esto de ir al gimnasio es un lujo
y un culto al cuerpo indebido. Pues yo me voy a apuntar a un gimnasio, ¿no? O sea, inmediatamente, no pensaba, pero ya solamente para que haya un poco de pluralidad, ¿no? O AC/DC es una música demoníaca, ¿no? Oí yo una vez comentar a uno, yo le dije, pues mira, es uno de mis grupos preferidos. Es más, en la boda de mis hermanos siempre la última canción es de AC/DC, siempre, ¿no? Y tal, y entonces te miran desconcertados y dicen, bueno, pues es que la oración la hacemos todos los días en el oratorio, haga frío o haga calor, porque es el mejor sitio. Pues a mí me gusta hacerla en el monte, fíjate lo que te digo, o paseando. Y ya está. No es del Espíritu Santo, no. Hay que hacer las normas a la misma hora. Hazlas tú si te apetece. Yo no he hecho una norma a la misma hora, yo creo que vamos a la oración de la mañana, pero porque lo haces con más gente, pero vamos, o sea, cuando me da la gana, lo que hay que hacer es hacerlas, ponerlas en primer lugar y hacerlas con amor, ya está, no hay que hacerlas a la misma hora. ¿Dónde está? ¿Eso de dónde viene? Otra cosa es que a ti te resulte fácil hacerlos a las mismas horas, pues hazlos a la misma hora. Es que este político nos va a fastidiar. ¿Nos va a fastidiar a quién? Porque estás presuponiendo que todos estamos en el mismo bando político. A lo mejor, ¿no? Pues a mí el Coletas me cae mejor que Rajoy, decía uno en una tertulia, y los otros estaban como totalmente diciendo, Dios mío, ¿con quién vivo? ¿No? Y pues sí, pues ¿por qué no? O las revelaciones particulares, es que esto es lo mejor. Bueno, pues sí. ¿Y a ti qué te parecen las revelaciones particulares de Santa Margarita del Escarabajo Azul? Pues me parecen una parida, no me gustan nada. Ya está. Pues la Iglesia no se pronuncia, pues cada uno, en fin, ¿no? A uno le gusta la cerveza, incluso hay gente que le gusta la cerveza sin alcohol, ¿no? Pobrecillos, pero... En fin, atentos para no coaccionar a nadie, tampoco con un esgrimir, con esa coacción que es esgrimir mi libertad como para atacar a los demás, que es el peor fanatismo, ¿no? Ser delicados, ¿no? Y comprendemos que alguien defienda con apasionamiento una cosa, bueno, pues ya está, no tiene más importancia. No nos sentimos dolidos, ¿no? A veces, ya digo, la libertad es la peor agresión, en el sentido de que la cogemos, la convertimos en un martillo y le pegamos a los demás, ¿no? Y, hombre, tampoco es eso. Me acuerdo que un amigo mío, que es catedrático de universidad, muy inteligente, muy brillante, estaba, cuando hubo aquella huelga en la universidad en el 2013, pues fue a dar clase a la Autónoma, es de Derecho. Entonces un piquete le interrumpió la clase, ¿no? Entró en la clase porque casi todos sus alumnos habían ido, porque era una carrera prestigiosa y la gente allí, ¿no? Como él dice, mira, cuando la gente tiene media sobre 10 de 9,5, pues la gente va a clase, ¿no? Si la clase es buena, la gente va porque le gusta, ¿no? Bueno, y entonces estaba dando la clase y entró un piquete, y todos gritando, y entonces él le dijo, a ver, por favor, venga usted aquí, a ver, ¿es usted el jefe de este grupo? Sí, a ver, no grite y exponga suavemente sus motivos, que le vamos a escuchar. Y entonces el otro, lo tengo apuntado porque si no, no dijo, somos libres, ¿y usted por qué no hace huelga? Y entonces le dijo, pues precisamente por eso que usted dice, por la libertad, que para mí consiste, entre otras cosas, en no tener que dar motivos de las razones de mi actuar. Y es más, esta es una máxima común en la Constitución de los Estados Unidos. Aquí, bueno, un componente clave de la libertad es no tener que preocuparse sobre cómo explicarse uno mismo todo el tiempo. Entonces el otro se quedó totalmente desconcertado. Así que, por favor, haga el favor de sentarse en silencio o irse de mi clase, ¿no? Pero bueno, lo dijo con tal seguridad que aquello, y todo un gran aplauso, y los otros se fueron y siguieron dando su clase, ¿no? Como diciendo, bueno, somos libres, bueno, pues ya, por eso que somos libres, déjeme en paz, ¿no? En fin, que uno puede hacer muchas cosas, le pueden gustar tal, pero no intentamos imponerlas a los demás. Y este asunto es capital en cualquier familia, ¿no? Porque esto saca lo mejor de nosotros, ¿no? Cuando no hay constricciones, cuando tenemos esa libertad de no coacción que hablábamos en las clases, ¿no? Pues entonces el carácter, las potencialidades, la gracia de Dios actuando en nosotros, todo eso se expansiona y se manifiesta libremente. Y no hay nada mejor que las personas, no hay nada mejor que alguien libre creando cosas.
Es verdad que a veces pueden salir cosas que no... Bueno, pero hay errores, tal, pero aquello es... Y por supuesto que una de las condiciones de la libertad para manifestarse plenamente es la disciplina personal, pero personal, no impuesta por los demás. A veces yo me disciplino a mí mismo y me tiro 6 horas tocando el piano todos los días y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando me ponen delante un piano, lo abro y se produce un milagro. Y toco una cosa maravillosa, no yo, que no sé tocar el piano, pero vamos, que sepa, ¿no? Después de 6 horas de constreñir mi libertad, de esforzarme, entonces luego mi libertad se ensancha. Pero es una cosa personal. Mientras que el que no ha hecho no se ha disciplinado, le das el piano y no sabe qué hacer. A los 2 minutos se acaban sus posibilidades, que son reducidísimas. Entonces, pero siendo esto así, es verdad que fomentar la libertad crea un mundo más bello, indudablemente. Y este asunto, decía, es capital para la obra y para cualquier familia. Un día de 1964, nuestro padre, San José María, estaba conversando con un grupo de hijas suyas y les decía: no es cierto que vayamos en manada, es mentira. No somos un grupo de presión, no es verdad. Se han equivocado los que lo han dicho. Tengo muchos hijos de todos los temperamentos, de todas las razas, de todas las lenguas, en todo el mundo. Miraros aquí unas a otras, ¿no? Y si yo pretendiera presionar en una cosa temporal, se me marchaban todos a sus casas y dirían: que se quede este señor ahí. Hemos de ser libérrimos en todo. Atentos a ese se me marchaban todos, ¿no? No meter presión nunca, ¿no? Y tenemos, señores, ese ejemplo tan bonito, ¿no? De personas de la obra que conviven tranquilamente, siendo, pues, de opiniones contrarias en muchas cosas, con toda paz. Bueno, centros de la obra que vive, pues, uno de un partido político de al contrario, que se llevan a muerte, no ellos, sino los partidos, me refiero. Y ellos, pues, juegan al tenis tan campantemente, uno de Esquerra Republicano y otro del PP. Pues, ¿cómo que están ahí jugando? Tal. Bueno, pues ya está. O los gustos musicales o artísticos, ¿no? Hombre, si cada vez que alguien pone la música de tal, yo cojo, me levanto automáticamente y me voy, hombre, estoy respetando su libertad, pero, chica, ¿no podrías hacer un poco de esfuerzo de, oye, esta música, fíjate que es un tanto noisy, ruidosa, ¿no? Esto, tal, pero bueno, la verdad es que el guitarrista, ¿cómo se llama? Andrew Young, tal, bueno, pues claro, sí, ¿no? Respetar la libertad no basta, hemos dicho que es fomentar. Y se fomenta sacrificando un poco mis gustos también para que los gustos de los demás, pues, queden en valor. Los modos de ser, no dar por supuesto que todos somos iguales, saber conversar y dialogar, damos nuestra opinión, escuchamos sin aspavientos, sin ponernos nerviosos, dejamos pasar la opinión contraria y seguimos tan campantes, no pensamos que en un diálogo tiene que haber un vencedor y tal, no, pues da igual, ¿no? Pues, oye, pues la verdad, cuando vemos que ya empieza a establecerse el diálogo de versugos, pues decimos, oye, pues mira, sí, interesante tus motivos, tengo que darle vueltas. Oye, por cierto, y cambiamos de tema, ya está. No soltamos ironías, alguna pequeña graciosa, pues sí, pero no con mala idea. Preguntamos por las cosas de los demás, aunque a nosotros nos dé igual y no las veamos importantes. No ponemos morros a la gente En fin, Señor, enséñanos, ¿no? Enséñanos. Hay un aspecto concreto que ya ha salido, que es todo este campo político, ¿no? Tengo aquí otra anécdota de San José María, ¿no? Que cuenta don Fernando Valenciano y se recoge en El hombre de Vilatebre. Empieza así la anécdota. Fernando, esa pregunta está de más. La voz enérgica del padre se ha dejado sentir como una cuchilla en el ambiente cordial y desenfadado de la tertulia. Fernando Valenciano Pollack, que es el que lo cuenta, acaba de preguntar al estadounidense Dick Riemann si ha votado a favor de John Kennedy en las recientes elecciones americanas de 1961. Después de cortar en seco la cuestión, Escrivá continúa. A ninguno de los que estamos aquí nos importa si Dick ha votado ni por quién lo ha hecho. Y yo os pido a todos que en la obra nunca me saquéis esos temas de conversación. Bueno, ¿y nosotros qué? Como decía ese cura mayor de casa, medítese, medítese. Bueno, porque esto es lo que decía nuestro padre, ¿no? Esto sí lo decía nuestro padre. No lo de hacer la oración a ninguna hora.
pues medítese. ¿Me acuerdo? Otra anécdota impresionante que voy a contar una vez de cómo estaban con San José María, pues en los años 40, 50, muy al principio, y estaban, bueno, debía ser los 50, ¿no? Pero en Roma ya viviendo, y entonces los primeros alumnos, de los primerísimos, ¿no? Alumnos del Colegio Romano, quizás ya fueran finales de los 50 incluso, ¿no? Y entonces, pues fueron a ver una película con el padre, y esa película era una película de guerra donde quedaban muy mal los alemanes. Y al poco de empezar, que quedaban tan mal los alemanes, nuestro padre se levantó y dijo, bueno, vamos a quitarle esta película, porque entre sus hijos había pues un alemán que había participado en la Segunda Guerra Mundial y un inglés que también había participado en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces el alemán se puso... No, perdón, es que le he contado mal, ¿no? Entonces fue el inglés, fue el que a nuestro padre le dijo, padre, a lo mejor esta película le va a ofender un poco a no sé quién. Y entonces nuestro padre dijo tal, ¿no? Y muy contento de que su hijo inglés le dijera eso. Y entonces, cuando dijo esto, se levantó el alemán y le dijo, padre, no se preocupe, que a nosotros esto no nos ofende y sabemos que no va contra Alemania, sino contra otras cosas. ¿No? Pues ese es el espíritu, ¿no? De decir, bueno, pues ya bastante desgracia hemos tenido con una guerra para que encima, ¿no? Pues bastante desgracias hay en la vida como para que nosotros nos enfademos con alguien por algo, nos sintamos lejanos de una persona por algo opinable. Y esto hasta en cosas muy pequeñas, ¿no? Contaba don Iñaki Zelaya, y son manifestaciones del amor a la libertad, hasta en lo pequeño de nuestro padre, ¿no? Que en una ocasión, es un tema de actualidad, además, me doy cuenta ahora, no lo había, que pues le pasó pues un papel con un plan sobre un determinado asunto, y entonces San José María, para que le corrigiera, le dijera, ¿no? Él era entonces el rector del Colegio Romano y director espiritual de la obra, me parece, y entonces pues San José María repasó aquellas notas que le había pasado, y entonces había un momento en que se decía en esa nota, porque era director espiritual en ese momento, don Iñaki, de toda la obra, decía, conviene, había escrito don Iñaki, conviene que en nuestros centros reine este ambiente de ta. Y entonces San José María había tachado la palabra reine y escribió, ¡viva la República! Bueno, cuando había sido perseguido a muerte durante tiempos de la República, vamos, del Frente Popular más bien, ¿no? De la Revolución Comunista en España, ¿no? Pero del intento. Bueno, pues así vivía nuestro padre, ¿no? Y nosotros huimos, Señor, de la tentación de la uniformidad en todo. Además, está como arraigado en nuestro ser. Hay como una repulsa. Cuando nos intentan uniformar a todos, lo que hacemos es... ¿no? Lo contrario. Yo creo que es una rebeldía buena, ¿no? No dejarse. Y ahora todos vamos a hacer tal... Y se va por otro lado, ¿no? Me acuerdo también oírle contar a don Teodoro Ruiz que en una ocasión, en los años 40, en aquellos viajes que hacían los primeros de casa a atender algunas ciudades, en Valladolid, donde él estaba, él fue el primero que se hizo de la obra allí, pues iban los que habían estado participando en uno de esos círculos, pues iban todos con... Alguien dijo, bueno, pues ahora, dijo San José María, bueno, pues ahora voy a celebrar misa a la catedral, ¿no? Y alguien dijo, bueno, pues vamos todos con usted, tal. Y entonces, mientras iban de camino, don Álvaro dijo, bueno, padre, yo me voy a misa a cualquier sitio. Y se fue. Como para fomentar que no era necesario que todo el mundo fuera con ellos, ¿no? Y don Teodoro lo contaba como un ejemplo de que le influyó mucho, de amor a la libertad. Aquello de Gastelueta, ¿no? Gastelueta, que don Jesús Urteaga, pues era el capellán allí, y entonces vino el obispo a ordenar, ¿no? A confirmar a los alumnos. Y entonces el obispo, un obispo vasco de aquella época, dijo, bueno, cuando llegó la comunión, dijo, bueno, ahora, para la comunión, las primeras filas van saliendo ordenadamente, luego la segunda fila, luego la tercera, y vais viniendo a comulgar así. Y entonces los chavales se pusieron como nerviosos, y don Jesús, le preguntaron a don Jesús, ¿por filas o como siempre? Y entonces les dijo, como siempre. Y entonces fue un caos, salían de donde cada uno donde quería, para también dar la libertad de que nadie se sintiera obligado a comulgar, lo que siempre hemos visto, ¿no? Y el obispo un poco frenético, el pobre, ¿no? Un obispo bueno, pero en fin, pero es que en nuestro ADN está el cargarnos por filas o como siempre, como siempre. Vamos a terminar, vamos a pedirle
a nuestro Padre, ¿no? Que nos dé ese mismo espíritu suyo, ¿no? Seguro que le agrada, ¿no? Que le imitemos en este rasgo. Se lo pedimos a la Virgen. Madre, pon un amor grande en nuestros corazones que nos lleve a amar la libertad de los demás y el sano pluralismo, que siempre es sano. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.